Carmen Vega, CEO millonaria, notó que el conserje Diego cada tarde salía corriendo del colegio. Una noche lo siguió. Lo vio entrar en un hospital pediátrico, ponerse una bata y trabajar gratis para pagar el tratamiento de su hija enferma. Cuando Carmen descubrió que Diego tenía 3 trabajos para mantener a la niña y que la pequeña Sofía corría riesgo de morir sin una operación de 200,000 euros, entendió que detrás de ese simple conserje estaba el padre más valiente que había conocido jamás. Y su vida estaba a punto de cambiar para siempre. El Colegio Internacional Cervantes de Madrid era uno de los centros educativos privados más prestigiosos de España. Carmen Vega, 35 años y CEO de Vega Technologies, había fundado esa institución para dar la mejor educación posible a los hijos de la élite madrileña. Con sus trajes de Palomo Spain y el Audi aparcado en la plaza reservada, Carmen representaba el éxito femenino que toda mujer ambicionaba. Pero en los últimos meses, algo había captado su atención durante las visitas al colegio. Diego Morales, el conserje de 40 años, tenía un comportamiento extraño. Cada tarde, a las 18:30 en punto, desaparecía como si tuviera una cita urgente. Nunca se quedaba a charlar con otros empleados, no participaba en las copas después del trabajo, y sobre todo tenía siempre un aire cansado, como si cargara un peso invisible sobre los hombros. Carmen había empezado a fijarse en él, porque era el único empleado que nunca trataba de impresionarla. Mientras todos los demás, profesores, secretarias, bedeles, se enderezaban cuando la veían pasar, Diego continuaba su trabajo con la misma dedicación silenciosa. Limpiaba las aulas con cuidado obsesivo, ordenaba cada detalle, y cuando se cruzaba con su mirada la saludaba con un simple gesto de cabeza, sin servilismo, pero con respeto genuino. Una tarde de noviembre, mientras Carmen trabajaba hasta tarde en su despacho del piso superior, vio a Diego atravesar el patio del colegio prácticamente corriendo. Aún llevaba puesto el mono de trabajo, pero cargaba una bolsa de deporte y hablaba agitado por teléfono. Había algo en su prisa que no cuadraba con la imagen del conserje tranquilo que ella conocía. La curiosidad la venció. Carmen apagó el ordenador, cogió las llaves del coche y decidió seguirlo. Diego conducía un Seat León de 2009, con evidentes signos de desgaste. Carmen lo siguió a distancia por las calles de Madrid, manteniéndose lo suficientemente lejos para no ser detectada. Lo vio dirigirse hacia las afueras, lejos de la zona elegante donde se alzaba el colegio. La primera parada fue en una pizzería de barrio en Vallecas. Diego entró por la parte trasera y salió 3 horas después, ahora vestido con una camiseta roja del local. Era su segundo trabajo. Carmen se quedó sorprendida. El conserje de su prestigioso colegio también trabajaba como pizzero por las tardes. Pero eso no era todo. Después de la pizzería, Diego se dirigió hacia el Hospital Infantil Niño Jesús. Carmen aparcó al otro lado de la calle y lo vio entrar en el edificio. Esta vez salió con una bata verde. A través de los cristales del hospital, Carmen logró verlo empujando camillas, ayudando a enfermeras, limpiando pasillos. 3 trabajos. El conserje de su colegio tenía 3 trabajos, pero el misterio se espesó cuando, cerca de medianoche, Carmen vio a Diego entrar en una pequeña habitación del 3er piso del hospital pediátrico. La luz se encendió, y a través de la ventana Carmen divisó a una niña en una cama de hospital. Diego se sentó a su lado, le acarició el pelo, y Carmen vio sus hombros temblar como si estuviera llorando. Esa niña era su hija, y estaba luchando por su vida. Los días siguientes, Carmen no logró quitarse de la mente la imagen de Diego, llorando junto a la cama de su hija. Hizo algunas indagaciones discretas, y descubrió la verdad que le partió el corazón. Diego Morales era viudo desde hacía 5 años. Su esposa María había muerto en un accidente de tráfico cuando su hija Sofía tenía solo 3 años. Desde entonces, Diego había criado a la niña solo, trabajando incansablemente para darle todo lo que necesitaba.
Pero 2 años atrás, Sofía había comenzado a tener síntomas extraños: cansancio extremo, moratones inexplicables, fiebre recurrente. El diagnóstico había sido devastador: leucemia linfoblástica aguda. Desde ese momento, la vida de Diego se había convertido en una carrera contra el tiempo y contra las deudas médicas. La seguridad social cubría los tratamientos básicos, pero Sofía necesitaba un trasplante de médula ósea experimental disponible solo en una clínica suiza. El coste: 200.000 euros. Una cifra imposible para un conserje, incluso con 3 trabajos. Carmen descubrió que Diego ya había vendido la casa, el coche nuevo, todas las joyas de su esposa. Ahora vivía en un estudio de alquiler y trabajaba 16 horas al día para reunir cada céntimo posible. Pero no era suficiente. Los médicos habían dicho que Sofía tenía como máximo 6 meses antes de que fuera demasiado tarde para la operación. Durante una pausa para el café, Carmen escuchó casualmente a Diego hablar por teléfono con el hospital suizo. Su voz temblaba mientras pedía un poco más de tiempo para encontrar el dinero. Del otro lado, la respuesta fue clara: sin un anticipo de 50.000 euros en 2 semanas, no podrían reservar la operación. Cuando Diego colgó, Carmen vio a un hombre destrozado. No el conserje eficiente que conocía, sino un padre desesperado que estaba perdiendo lo único que le quedaba en el mundo. Esa noche, Carmen no se fue a casa. Se quedó en su despacho y empezó a hacer llamadas. Contactó con sus contactos en Suiza, los mejores médicos que conocía, las clínicas privadas más avanzadas. Quería entender si había alternativas, si había algo que pudiera hacer. Pero cada respuesta confirmaba lo que ya sabía. Sofía necesitaba esa operación y necesitaba ese dinero. Sin ambas cosas, no tenía esperanzas. Carmen miró su extracto bancario. Tenía mucho más de 200.000 euros. Tenía millones. Pero dar ese dinero a Diego significaba revelar que lo había seguido, que conocía su secreto, que había violado su privacidad. También significaba admitir algo que estaba creciendo en su corazón y que la asustaba. Se estaba enamorando de ese hombre al que nunca había conocido realmente. Carmen pasó 3 noches sin dormir pensando en cómo ayudar a Diego sin herir su orgullo. Conocía lo suficiente a los hombres para saber que un padre orgulloso como él nunca aceptaría caridad, especialmente de su jefa. La solución le llegó durante una reunión del consejo escolar. Estaba discutiendo el presupuesto para becas cuando tuvo la idea perfecta. Al día siguiente, Carmen convocó a Diego en su despacho. Él entró con aire preocupado, probablemente pensando que había hecho algo mal. «Diego, tengo una propuesta para ti», comenzó Carmen, tratando de mantener un tono profesional. «El colegio necesita un responsable de mantenimiento a tiempo completo. Incluye supervisión de todas las obras de reforma, coordinación con empresas externas y responsabilidad de la seguridad del edificio». Diego la miró confundido. «Señora Vega, yo ya hago de conserje». Este sería un papel completamente diferente. Salario base: 4.500 euros al mes, más bonificaciones por proyectos especiales. Y hay un beneficio adicional: seguro médico privado extendido a las familias, que cubre también tratamientos experimentales en el extranjero. Carmen vio el rostro de Diego cambiar de color. Había entendido. «Señora, yo no sé si estoy cualificado para...» «Diego». Carmen se levantó y se acercó a la ventana sin poder mirarlo a los ojos. «A veces en la vida se nos ofrecen oportunidades. Podemos aceptarlas y cambiar el curso de los acontecimientos, o podemos rechazarlas por orgullo y arrepentirnos para siempre». El silencio que siguió estaba cargado de emoción. Diego entendía que Carmen sabía. Sabía lo de Sofía, sabía lo de los 3 trabajos, sabía de su desesperación, pero en lugar de humillarlo, le estaba ofreciendo una salida digna. «¿Por qué?», susurró Diego. Carmen se volvió y por primera vez lo miró a los ojos con vulnerabilidad. «Porque en este colegio enseñamos que la excelencia no se mide solo en las notas, sino también en el carácter. Y tú, Diego Morales,
Has demostrado un carácter excepcional. Diego aceptó con lágrimas en los ojos, pero lo que ninguno de los dos sabía era que esta decisión era solo el comienzo de una transformación que cambiaría ambas sus vidas. En los meses que siguieron, Sofía recibió el trasplante en Suiza. La operación fue un éxito, y la niña empezó lentamente a recuperarse. Diego, ahora responsable del mantenimiento del colegio, finalmente tenía tiempo para ser un padre presente. Carmen empezó a buscar excusas para pasar más tiempo con él. Inspecciones de las instalaciones, discusiones sobre proyectos de reforma, verificaciones de seguridad, pero en realidad solo quería estar cerca del hombre que había sacrificado todo por su hija. Una tarde, mientras revisaban los trabajos de reparación del tejado, Diego le preguntó, «Carmen, ¿puedo llamarte Carmen?» Ella sonrió. «Por supuesto. Carmen, sé que lo que has hecho por mí y por Sofía va más allá de cualquier amabilidad razonable. Nunca podré pagártelo. No tienes que pagarme nada, Diego. Pero hay una cosa que puedes hacer por mí. Dime. Llévame a conocer a Sofía». Los ojos de Diego se llenaron de lágrimas. ¿De verdad querrías? Esa noche, Carmen fue al hospital no como CEO millonaria, sino como una mujer que quería conocer a la hija del hombre del que se estaba enamorando. Sofía era una niña de 8 años con ojos grandes y sonrisa valiente. A pesar de la enfermedad y los meses de terapia, tenía una luz especial. Cuando Diego se la presentó como la señora que ha ayudado a papá en el trabajo, Sofía la miró con curiosidad inteligente. «Eres muy guapa», dijo Sofía con la franqueza de los niños. «Papá ha dicho que eres muy importante». «Tu papá es muy importante para mí», respondió Carmen, sorprendiéndose a sí misma por la sinceridad de esas palabras. En los días que siguieron, Carmen empezó a visitar a Sofía regularmente. Le llevaba libros, juguetes, pero sobre todo le daba algo que nunca había tenido: una figura materna. Sofía, que no recordaba a su madre, se encariñó inmediatamente con Carmen. Diego observaba este vínculo crecer con asombro y gratitud. Carmen, la mujer de éxito que podía tener a cualquier hombre, estaba eligiendo amarlos a él y a su hija. Pero tenía miedo de que fuera solo lástima, que una vez que Sofía se curara completamente, Carmen se cansaría de ellos. Una noche, mientras caminaban por los pasillos vacíos del colegio después del horario laboral, Carmen se paró delante de la clase donde Diego había empezado a trabajar meses antes. «Diego, tengo que confesarte algo». Él se puso tenso, temiendo lo peor. «Te seguí esa noche, vi tus 3 trabajos, vi a Sofía en el hospital. Así fue como supe de su enfermedad». Diego permaneció en silencio procesando la información. «¿Estás enfadado?», preguntó Carmen. «Debería estarlo», dijo Diego lentamente. «Pero no puedo. Si no me hubieras seguido, Sofía no estaría viva hoy. No fue por eso por lo que lo hice». Carmen se acercó a él. «Lo hice porque había algo en ti que me atraía. La forma en que trabajabas, tu dignidad, tu reserva. Y luego descubrí que detrás de todo esto había un amor tan puro y fuerte que quitaba el aliento». Diego la miró a los ojos. «Carmen, yo no tengo nada que ofrecerte. Soy un viudo con una hija enferma. No tengo dinero. No tengo...» Carmen lo interrumpió poniéndole un dedo en los labios. «Tienes todo lo que quiero. Tienes el alma más hermosa que he conocido jamás». Se besaron allí, en el pasillo del colegio donde todo había comenzado, bajo las luces de neón que Diego encendía cada mañana desde hacía meses. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. Un año después del trasplante, Sofía estaba completamente curada. Su pelo había vuelto a crecer espeso y brillante, había recuperado peso, y sobre todo había vuelto a encontrar la alegría de ser una niña normal. Pero en ese año había pasado algo aún más hermoso. Carmen se había convertido en parte de su familia. No había sido fácil. Carmen había tenido que aprender a ser madre, mientras Diego
había tenido que aceptar que una mujer pudiera amarlo no a pesar de sus dificultades, sino precisamente por la forma en que las había afrontado. Sofía había sido la clave de todo. Con la inocencia de los niños, había declarado un día: «Carmen, tú podrías ser mi mamá. La de verdad está en el cielo, pero tú estás aquí». Esa simple pregunta había disuelto toda duda y todo miedo. Carmen había transformado la última planta del edificio del colegio en un apartamento para los tres. Diego había protestado inicialmente. Vivir en el lugar de trabajo le parecía inapropiado. Pero Carmen le había explicado que así Sofía podía jugar en el patio del colegio después del horario escolar, y ellos podían tener más tiempo juntos. Por la mañana, Carmen acompañaba a Sofía al colegio antes de ir a sus oficinas del centro. Por la tarde, Diego esperaba a la niña a la salida y la ayudaba con los deberes mientras Carmen terminaba sus reuniones. Por la noche cenaban juntos como una familia verdadera. Los fines de semana eran mágicos. Iban al retiro, al cine, hacían excursiones fuera de Madrid. Carmen descubrió la alegría de empujar a Sofía en el columpio, de ayudarla a construir castillos de arena, de leerle cuentos antes de dormir. Diego miraba a la mujer que amaba transformarse en madre y se preguntaba cómo había tenido tanta suerte. Una noche de primavera, mientras Sofía dormía y ellos estaban sentados en la terraza del apartamento, Diego tomó una decisión que llevaba meses madurando. «Carmen, hay algo que tengo que preguntarte». Ella se volvió hacia él, viendo algo diferente en su mirada. Diego se arrodilló y sacó un pequeño anillo. No era el diamante de 100,000 euros que Carmen se habría podido permitir, sino un simple anillo con una piedra que brillaba con la misma luz que Diego veía en sus ojos cada día. «No puedo ofrecerte riquezas porque tú tienes más que yo. No puedo ofrecerte viajes exóticos porque ya los has hecho todos, pero puedo ofrecerte algo que nadie más puede. Un amor que te agradecerá cada día por haber salvado a mi familia». «Carmen Vega, ¿quieres casarte con un ex conserje y convertirte oficialmente en la mamá de Sofía?» Carmen no logró responder inmediatamente porque estaba llorando, pero a través de las lágrimas susurró el sí, más convencido de su vida. Sofía, que había escuchado todo desde la ventana de su cuarto, salió corriendo y se lanzó entre sus brazos gritando: «Por fin tendré una mamá y un papá juntos». 2 años después de la boda, la vida de Carmen y Diego se había convertido en algo que ninguno de los dos se había atrevido nunca a soñar. Sofía, ahora de 11 años, era una niña sana y feliz que llamaba a Carmen «mamá», con la naturalidad de quien no ha conocido nunca otra realidad. Carmen había descubierto que dirigir una empresa de millones de euros no era nada comparado con la complejidad y la alegría de criar a una niña. Había aprendido a hacer trenzas, a cocinar los platos favoritos de Sofía, a reconocer cuándo la niña necesitaba un abrazo, aunque no lo pidiera explícitamente. Diego se había convertido no solo en responsable del mantenimiento del colegio, sino también en consultor de seguridad para todos los edificios del Grupo Vega. Carmen había descubierto que tenía una mente brillante para la ingeniería y la organización, cualidades que habían sido desperdiciadas en trabajos mal pagados solo por necesidad. Pero la transformación más hermosa había sido la de la propia Carmen. La CEO fría y distante que vivía solo para el trabajo había dado paso a una mujer completa, que había encontrado el equilibrio perfecto entre éxito profesional y felicidad personal. Una noche, mientras veían a Sofía actuar en la función escolar, irónicamente justo en el colegio donde todo había comenzado, Carmen y Diego se cogieron de la mano como padres orgullosos. «¿Te acuerdas de cuando me seguiste esa noche?», preguntó Diego en voz baja. «¿Cómo podría olvidarlo? Fue la decisión más instintiva y más acertada de mi vida». ¿Sabes qué pienso? Pienso que esa noche no me estabas siguiendo. Era Sofía quien te estaba guiando hacia nosotros. Carmen sonrió, mirando a su niña en el escenario que actuaba con pasión y seguridad. «Quizás tienes razón, quizás el amor siempre encuentra un camino». Después de la función, Sofía corrió hacia ellos con los ojos brillantes.
«Mamá, papá, tengo una sorpresa». Los arrastró detrás del escenario donde había un dibujo colgado en la pared. Era un retrato de su familia. Carmen con traje pero con una sonrisa dulce. Diego con su uniforme de trabajo pero con aire orgulloso. Y Sofía en el medio con dos grandes corazones que los unían a todos. Bajo el dibujo, Sofía había escrito: «Mi familia perfecta. Mamá Carmen que salvó a papá. Papá Diego que me salvó a mí, y yo que salvé su amor». Carmen y Diego se miraron, ambos con lágrimas en los ojos. Sofía había entendido todo, con la sabiduría extraordinaria que solo poseen los niños. Esa noche, después de acostar a Sofía, Carmen y Diego se sentaron en su salón. En la pared estaba enmarcada la primera foto que se habían hecho juntos como familia, el día que Sofía salió del hospital completamente curada. ¿Sabes cuál es lo más hermoso de toda esta historia?, dijo Carmen. «Dime». «Que empezó conmigo creyendo que te seguía a ti. En realidad, ambos estábamos siguiendo al amor hacia casa». Diego la besó dulcemente. «Y ahora estamos en casa». Esa noche, antes de dormirse, Carmen pensó en el camino que la había llevado hasta allí. Una CEO millonaria que lo tenía todo excepto el amor. Un conserje pobre que no tenía nada excepto el amor. Y una niña enferma que había enseñado a ambos lo que significaba realmente ser ricos. El verdadero lujo no eran los millones en el banco o la ropa de marca. El verdadero lujo era dormirse cada noche, sabiendo que era amada por lo que era, no por lo que poseía. Era despertarse cada mañana al lado del hombre que había elegido amar a su familia, antes que a sí mismo. Era ver crecer a una niña que la llamaba mamá, con amor auténtico. Carmen había aprendido la lección más importante de su vida. A veces, para encontrar todo lo que buscamos, debemos tener el valor de seguir a alguien que parece no tener nada que ofrecer. Porque el amor verdadero no se esconde en los palacios dorados, sino en los corazones valientes de quienes sacrifican todo por quienes aman. Y esa noche, mientras Diego y Sofía dormían a su lado, Carmen Vega era la mujer más rica del mundo. Esta historia os ha llegado al corazón. Os ha hecho creer que el amor verdadero no conoce diferencias sociales, y que a veces las personas más extraordinarias se esconden detrás de los trabajos más humildes. Si vosotros también creéis que el verdadero valor de una persona se mide por su corazón y no por su cuenta bancaria, que cada niño enfermo merece una oportunidad, y que el amor puede nacer en los lugares más inesperados, dejad un like y compartid este vídeo. Contadme en los comentarios. ¿Conocéis historias de personas que han sacrificado todo por la familia? ¿Creéis que el amor puede superar cualquier diferencia social? ¿Habéis juzgado alguna vez a alguien por su trabajo, descubriendo después quién era realmente? Cada historia de amor auténtico, de padres valientes y de segundas oportunidades puede inspirar a alguien más a mirar más allá de las apariencias y a reconocer a los verdaderos héroes de la vida cotidiana. Suscribíos para más historias que demuestran que el amor verdadero aún existe, que las familias se pueden reconstruir y que a veces basta seguir el corazón para encontrar la felicidad. Nos vemos en el próximo vídeo y recordad, nunca subestimáis el poder del amor de un padre. Podría cambiar vuestra vida para siempre.